Buenas tardes, mi nombre es Elianay Ponce Arriaga, soy licenciado en enfermería. Vamos a ver un tema pues importante, bonito, dentro del área de enfermería, en cierta forma bonito, este, en cuanto respecto a los cuidados al paciente con Alzheimer. Primero vamos a ver exactamente qué es el Alzheimer, porque muchos tienen, no sé, una idea errónea de que puede ser así como principios de demencia y esas cosas, pero ahorita lo vamos a ir viendo, que en cierta forma hay una etapa que así se le dice, pero que no es como tal una demencia, que hay una gran diferencia entre una demencia senil y el Alzheimer. Entonces, primero vamos a ver eso, lo que es el Alzheimer como tal, cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas más frecuentes, y ya después vamos a entrar a lo que es como tal del área de enfermería, los cuidados al paciente con Alzheimer. Para estos cuidados, primero tenemos que hacer nosotros una historia clínica. ¿Para qué? Para conocer bien al paciente. Obviamente nuestra historia clínica va a estar basada en las 14 necesidades de Virginia Henderson, para que nosotros a partir de allí podamos utilizar la taxonomía 3N, el famoso Nanda-Nick-Knock, para saber cuál es el diagnóstico de enfermería de ese paciente en particular. Yo aquí voy a poner diagnósticos de enfermería así como muy a grosso modo, y conforme a eso vamos a buscar el NOC, viendo los objetivos, los resultados que queremos tener nosotros con ese diagnóstico, y los NIC, las intervenciones o actividades que debemos de hacer de acuerdo a ese diagnóstico. Eso lo tienen que tener muy bien en claro para que puedan dar cuidados específicos para cada uno de sus pacientes. Primero, historia clínica con lo que son las 14 necesidades de Virginia Henderson, y de ahí partimos a Nanda Nignok. Entonces empezamos con lo que es el Alzheimer. Como tal, es una enfermedad que comienza a afectar lentamente y progresivamente a una persona, dificultándole las actividades cotidianas, y conforme va avanzando la edad se va generando una dependencia del paciente hacia su cuidador o hacia su persona responsable como tal. En este sentido, y en función de la complejidad de la patología como tal, porque muchas veces la patología, el Alzheimer, avanza, hay veces que se detiene o incluso vamos a verlo, se regresa a la normalidad. Entonces va a depender de muchos factores todo esto. Como tal, la etiología pues no están muy exactas, no, todavía no se sabe bien exactamente, no se comprende en su totalidad cómo se origina el Alzheimer, pero dicen que un nivel básico es cuando las proteínas, por ejemplo, del cerebro dejan de actuar con normalidad. ¿Como cuáles proteínas? Ahorita vamos a verlas. Y estas mismas proteínas, pues al mismo tiempo hacen que el cerebro no haga bien sus conexiones cerebrales. Esas neuronas no hagan una buena sinapsis y provoca pues varios eventos tóxicos y obviamente también de nivel cognitivo. Entonces las neuronas se dañan, pierden conexiones entre sí y finalmente mueren. Entonces esa muerte de esas neuronas hace que haya un retroceso, y en lugar de aprender vamos desaprendiendo las cosas que ya a lo mejor ya sabíamos. Entonces, algunos científicos creen que la mayoría de los casos de Alzheimer son una consecuencia de combinación de factores genéticos, factores ambientales e incluso estilos de vida, dependiendo de cada individuo. Donde los factores de riesgo, uno de ellos es la edad. Entre más edad tienes más probabilidad de presentar Alzheimer, pero no es una condicionante, no quiere decir que las personas de 65 años a más sea de ley que tengan Alzheimer, no, eso nada más va a depender también mucho de la genética. Si en tu genética tienes, por ejemplo, algún familiar cercano, madre, padre, abuelos, tíos, que hayan empezado a tener algún tipo de demencia y después hayan a lo mejor llegado al Alzheimer, tú tienes una mayor probabilidad con la edad de que entre más te vayas acercando al 65, es más probable que puedas presentar Alzheimer, pero igualmente no es algo así de que si tus padres, tus abuelos tuvieron Alzheimer, tú también vas a tener Alzheimer en un 100%. No, eso también va a depender de muchas otras situaciones. Entonces,
Todos estos factores de riesgo van a hacer que el paciente sufra, obviamente que tenga una mayor predisposición a tener Alzheimer. Eh, Pacientes con síndrome de Down, no porque tengan síndrome de Down quiere decir también que vayan a tener Alzheimer, no. Simplemente que los que sí tienen síndrome de Down, por esa disparidad en el cromosoma 21, si llegan a presentar Alzheimer, si su código genético dice que van a presentar Alzheimer y tienen todas las predisposiciones, todos los factores de riesgo, esos pacientes en lugar de empezar en los 65 años, empiezan 10 o 20 años antes que la demás gente. El deterioro cognitivo también leve, o sea, de procesos de memoria, que empiecen a faltarte la memoria, todo ese tipo de cosas, ese tipo de deterioros también son factores de riesgo para que uno pueda tener Alzheimer. El traumatismo también, cuando es un traumatismo craneal grave, cuando por ejemplo, no sé, hubo isquemias en ciertas partes de tu cerebro, cuando se provocó el traumatismo, tienes una predisposición mayor a tener Alzheimer. Científicos también dicen que el aire muy contaminado también hay una predisposición mayor a tener Alzheimer. Por eso dicen que en ciudades así muy aglomeradas, donde hay mucho smog y todo eso, hay más predisposición de la gente a tener Alzheimer. El consumo excesivo de alcohol también es otra predisponente fuerte, es un factor ambiental que uno mismo pues ahora sí que se provoca, porque si tú no tomas alcohol, pues es un factor de riesgo menos que tienes para sufrir Alzheimer. Entonces, consumo del alcohol excesivo también daña lo que es la mielina de las neuronas. Entonces, hay un proceso de desmielinización que es lo que provoca no solo Alzheimer, te puede dar Parkinson, Huntington, alguna otra enfermedad de ese tipo. Entonces, estos son los factores de riesgo más comunes para que uno pueda presentar Alzheimer. Obviamente, tiene que haber la combinación de todos estos, tu estilo de vida, dicen que también entre más obesidad tenga uno, también tiene más problemas o más predisposición para llegar a sufrir Alzheimer. Los síntomas más habituales de un paciente con Alzheimer, obviamente, es el deterioro cognitivo, una desorientación temporoespacial, que quiere decir que no se acuerdan de la fecha, del día, qué día es hoy, qué fecha es, no sé. La dificultad para expresarse, que empiezan a cambiar, no sé, alguna palabra, que quieren decirte, préstame el control de la televisión, pero no se acuerdan cómo se llama, nada más te dicen, préstame eso que está allí, eso que tienes en la mano, que está cerca de tu mano, pero no te dicen el nombre. Entonces esa dificultad para expresarse, para reconocer objetos que para uno pues ya es cotidiano y que a lo mejor a sus 65 años dices, oye papá, oye mamá es el control, oye abuelito es el control, hasta te dicen, no, pues esa fregadera, pásame. ¿Por qué? Porque tienen dificultades para expresarse. Dificultad para realizar actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo comer, vestirse, bañarse, lavarse los dientes, ponerse crema, caminar. Cuando empieza a haber de ese tipo de problemas, el deterioro cognitivo quiere decir que es un poquito mayor, porque son cosas de la memoria de trabajo y de largo plazo. ¿Por qué? Porque tú durante toda tu vida te has vestido, te has bañado, has comido. Entonces, cuando tú agarras la cuchara al revés, o agarras el cuchillo, o en lugar de, no sé, agarrar bien la taza, no sé, cualquier cosa que ustedes vean en su familiar que está fuera de lo normal, de lo cotidiano, que dices, bueno papá, ¿por qué te pusiste el calzón encima del pantalón? Entonces quiere decir que a lo mejor ahí empieza a haber algún indicio de la enfermedad como tal del Alzheimer. Entonces tenemos fases, que son 3 fases del Alzheimer, donde la fase preclínica, pues existe un subgrupo de sujetos que observan un empeoramiento en su propio rendimiento cognitivo con respecto a etapas de la vida anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor llegó a los 60 años y dicen, pues es que yo podría resolver fácilmente los crucigramas, o yo podría hacer fácilmente el sudoku, pero resulta que no puedo. No sé qué palabra es la que va aquí, a ver cuántas letras, cuántas sílabas.
Entonces, obviamente tenemos nosotros instrumentos de valoración cognitiva que nos muestran ese deterioro, que nos dicen qué tan fuerte es el deterioro, y todos estos pues son diagnósticos subjetivos de todo el deterioro cognitivo que lleva este paciente. Entonces nosotros tenemos ciertas pruebas, bueno, a lo mejor nosotros no como enfermería, pero sí los doctores ya neurólogos, ellos saben qué pruebas diagnósticas hacen con sus pacientes y pues ya las tienen y dicen, este paciente está en fase preclínica del Alzheimer o está en la siguiente fase que los vamos a ver. Entonces, no obstante de que las quejas cognitivas, sobre todo de la memoria, de que se olvidan de algunas palabras, algunas cosas, qué sé yo, son muy frecuentes obviamente en la población, pues no siempre indican como tal una enfermedad de Alzheimer, pero también pueden asociarse al envejecimiento normal. ¿Por qué? Porque como sabemos, muchas veces tenemos esa pérdida de memoria cuando vamos avanzando en la edad y no es necesariamente el Alzheimer. Entonces, tenemos que ver algún otro trasfondo como tal, un trastorno psiquiátrico como la ansiedad o la depresión, e incluso algunas enfermedades neurológicas como tal degenerativas, por ejemplo, la patología cerebrovascular o un traumatismo craneal, que eso nos lleva más enfocadamente a ver este tipo de problemas de Alzheimer. Obviamente, aquí vamos a entrar un poquito ya dentro de la segunda etapa, para que una persona pueda ser diagnosticada con Alzheimer, primero, obviamente la historia clínica, ver esa valoración cognitiva de acuerdo con el neurólogo, y el neurólogo además le va a hacer estudios de gabinete, por ejemplo, una resonancia magnética, y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos esta otra fase que es la prodrómica, que es donde se caracteriza porque ya hay aparición de síntomas cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen problemas para recordar hechos recientes. Por ejemplo, lo que desayunaron, lo que acaban de hacer ahorita, lo que hicieron hace 10, 15 minutos. Eh, Tienen también, obviamente, para esta etapa, lo que son test neuropsicológicos, que obviamente estos son objetivos y son medibles y pueden saber qué tanta repercusión hay en ese nivel, en esa cognición, en esa memoria de ese paciente. Entonces, este deterioro o esta situación se le denomina deterioro leve o cognitivo leve o prodrómico. Por eso ustedes ven ahí en la tomografía de ese cerebrito la fase normal, cómo está el paciente, y luego cómo se tiñe a la fase preclínica, que es la que vimos anteriormente, y luego el deterioro cognitivo leve. Entonces, algunos médicos le dicen deterioro cognitivo leve y otros le dicen fase prodrómica, es lo mismo exactamente. Entonces, hay pacientes con Alzheimer que van desarrollando el proceso poco a poco, y es como les decía, se pueden quedar allí estancados, que dicen, de aquí ya no me paso, el cerebrito ya no se va a deteriorar más, pero hay veces que se deterioran más y hay veces que ese estado cognitivo empieza otra vez a reconfigurarse y empieza a regresar a su estado normal. Entonces, puede pasarnos de las dos aguas, de las tres. Se queda allí, se avanza, se deteriora más ese estado cognitivo o regresa. Hay un ser de mielinización, no saben bien los doctores qué exactamente qué es lo que pasa allí, que hacen que ese Alzheimer retroceda y llegue a la fase preclínica o a lo mejor incluso hasta la fase normal. Tienen, por ejemplo, dos marcadores bioquímicos como tal, que nos ayudan a ver este líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos dos biomarcadores, ahorita también los vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la otra fase, la última, la fase como tal de demencia o la fase de Alzheimer. Entonces, el paciente aquí, el 70% de los pacientes presentan una forma típica que consiste en una afectación inicial y predominante de la memoria de hechos recientes, muy parecido a la prodrómica o de cognición leve. Y los pacientes se muestran repetitivos, olvidan las conversaciones, pierden objetos de uso común e incluso olvidan las citas. Dices tú, híjole, a lo mejor yo estoy porque
A mí de repente se me olvida que yo tenía que ir al doctor a las 2 de la tarde y son las 5 de la tarde, y la cita. La diferencia entre una persona que tiene a lo mejor lagunas mentales en este caso, a una persona con Alzheimer, es que ellos no saben que olvidaron algo, no saben que perdieron algo, o no saben que están repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma conversación. Y ya van 7, 8 veces que en media hora ya te volvieron a contar cuando encontraron al oso en aquel bosque, qué sé yo, que te hayan contado, y te lo cuentan 3, 4, 7, 8, 10 veces en media hora, y tú dices, ay, ya me lo contaste hace ratito, hace 10 minutos. Ah, ya te lo conté, sí. Se quedan callados y otra vez se vuelven, ay, me acuerdo de aquello que... Esa es la diferencia. Ahora también el 30% de los casos presentan síndromes donde no predomina como tal una afectación de la memoria, pero sí hay afectaciones anémicas. ¿Qué quiere decir? Que se sienten deprimidos, que se sienten desorientados, que se sienten con mucha ansiedad. E incluso hay muchos pacientes con Alzheimer que tienen apatía y que tienen irritabilidad. Entonces, si tú, por ejemplo, hay un detonante afuera, en su exterior, o que tú seas el detonante y que empiezan, no sé, oye, papá, come, ya comí, y comiste, el huevo, no es cierto, ahí lo veo en el plato, papá come, y está uno, come, y come, y come. Entonces, hay un punto en el que se vuelven tan irascibles, que incluso se vuelven agresivos los pacientes. Así como en la demencia senil, es prácticamente también seguro que un paciente con Alzheimer tenga un problema de irritabilidad de ese grado, que se llegue a ser agresivo. Tiene problemas también con algunas situaciones del lenguaje, con las situaciones visuoperceptivas e incluso del comportamiento, como les decía. Pueden tener apatía, pueden tener depresión, pueden tener ansiedad. Entonces, incluso hay algunas personas que llegan hasta alucinar que los persiguen. Entonces, vean hasta qué punto el cerebro tiene tanto deterioro que, que el paciente empieza a alucinar, que lo persiguen o que alguien le quiere pegar o que alguien lo quiere matar. El punto es una alucinación en la que entran ellos. Entonces, decíamos, dentro de este diagnóstico, primero se basa en la parte clínica, que es aportada tanto por el paciente, todo lo que nosotros preguntemos, o el médico le pregunte al paciente más bien, y todo lo que el médico le pregunte a la familia, la exploración física y la exploración cognitiva, va a ir ligada con este famoso PET amiloide o PET de metabolismo cerebral, que nos ayuda junto con la tomografía o la resonancia magnética a dar un diagnóstico certero de que puede ser o no puede ser Alzheimer. Esto obviamente lo van a hacer los médicos, pero nada más es para que tengamos nosotros en cuenta qué estudios o cómo nosotros podemos saber que es un paciente con Alzheimer. Entonces, exploración física, interrogatorio personal y familiar, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y además el estudio del líquido cefalorraquídeo a través del PET amiloide y del PET del metabolismo cerebral. Entonces, como tal, nosotros ya una vez que el paciente ya está diagnosticado con Alzheimer, vamos a ver esto. Tenemos nosotros objetivos exclusivos de enfermería en donde nosotros debemos hacer lo mayor posible de que ese paciente se encuentre en un estado anímico, nutricional e incluso cognitivo dentro de lo que cabe bien. ¿Ok? Es un objetivo muy general, muy a grosso modo, pero que eso lo tenemos que tener muy bien en cuenta. Entonces, les decía, a través del NANDA-NICNOC nosotros podemos ver el diagnóstico de enfermería, conocer cuáles objetivos nosotros queremos llegar, a qué resultados queremos llegar y las actividades. Entonces, estos diagnósticos que yo puse aquí son muy así como a grosso modo, como que son muy generales, no son específicos, no necesariamente todos los pacientes de Alzheimer van a tener estos diagnósticos de enfermería.
Cada paciente de Alzheimer, así como cada paciente que tenemos por alguna otra alteración, tiene diagnósticos específicos de acuerdo a sus limitaciones, de acuerdo a los patrones que hayamos encontrado de Virginia Henderson que estén modificados, que estén alterados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un patrón alterado, que es una alteración de los procesos mentales relacionado con la pérdida de memoria, confusión y desorientación asociada a la demencia como tal. Entonces, el objetivo de enfermería es ayudar al cuidador. El cuidador, por ejemplo, es el familiar responsable, a controlar el comportamiento del paciente provocado por ese deterioro mental y adoptar medidas que compensen esa demencia. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? Fácil y sencillo. Estas son actividades que el personal de enfermería debe de hacer. Primero, proporcionar al paciente un ambiente coherente y rutinario. ¿Para qué? Para que ese paciente no salga de la rutina dentro de lo que son sus capacidades limitadas, no salga de esa rutina y esa misma rutina no lo lleve, por ejemplo, a un proceso de irritabilidad que se pueda convertir en una agresión. Entonces, tiene que ser un ambiente coherente y rutinario, donde siempre en la mañana tenemos que bañarlo, siempre en la mañana su lavadito de dientes, desayuna esto, vemos la tele, hacemos esto, hacemos lo otro, pero siempre rutinario, siempre exactamente lo mismo, porque recordemos que el paciente con Alzheimer tiene alteraciones en lo que es el espacio y el tiempo, ¿ok? Entonces, también otro es evitar reorientar al paciente más de una vez en cada encuentro con él. O sea, no estarle diciendo, hay que hacer esto, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque otra vez vamos con el estado anímico. Y empieza a haber frustración en el paciente porque no se acuerda de lo que le dijiste. Que a lo mejor ya le repetiste 4 o 5 veces la misma instrucción y lo hace mal y lo hace mal. Intenta hacerlo lo menos posible, que sean palabras claras, que sean palabras que el paciente pueda entender, que sea conciso tu orden para hacer ese procedimiento, para evitar estar dando vueltas y vueltas y vueltas a ese paciente. Permitir que el paciente tenga comportamientos habituales, como por ejemplo la acaparación de objetos, el vagabundeo que siempre realiza, pero que sea en un ambiente seguro. Que a lo mejor dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, son como niños chiquitos, que todo es suyo, y que se ponen a vagabundear, que se ponen a caminar por todos lados, sin tener algo fijo, específico de que, pues es que voy a la sala porque quiero ver tele. No, simplemente caminan por toda la casa. Valorar al paciente en busca de signos y síntomas de depresión, eso también es muy importante. Tenemos que evitar la agitación y la intranquilidad, entre tanto, obviamente, entra un poquito con lo del paciente en un ambiente coherente y de rutinario, porque debemos de mantener un ambiente estructurado. Tenemos que realizar, por ejemplo, aquí nos dice incluso el repaso de algunas fotografías para recordar lo que le pasó, fomento de la actividad física, alguna terapia artística, que se ponga a pintar, que se ponga a colorear, a dibujar, pónganse a hacer, incluso dicen que el ajedrez, las cartas, el dominó, la memoria, son actividades lúdicas muy buenas para pacientes con Alzheimer. Tenemos que proporcionar pistas sobre la identidad de objetos y de ciertas tareas. Colocar un reloj y un calendario grande en su cuarto y marcar con X los días que ya pasaron para ayudarle a recordar la fecha en la que estamos. Y también para ayudarle a recordar a qué horas son. Porque a lo mejor te dice, ¿qué horas son? Y tú le dices, no, pues son las 10:20. Y a los 2 minutos, ¿qué horas son? Las 10:22. Tan poquito tiempo pasado. Sí, poco. ¿Y a qué horas son? ¿Y a qué horas son? Entonces, es más conveniente que tengamos un reloj grande de pared para que el paciente pueda ver y se dé cuenta de cómo pasa el tiempo, pues, al final de cuentas. Realizar una lista también de actividades diarias, decirle, mire, hoy vamos a hacer esto y esto otro y así, todo eso tenemos que hacerlo con el paciente. Ahora, este es otro diagnóstico, deterioro de la comunicación verbal relacionado con un deterioro del estado cognitivo. Como objetivo es establecer una comunicación verbal y no verbal lo más eficazmente posible y comprender las necesidades en medida que aumenta su demencia y del deterioro de lo que son las técnicas verbales. Recordemos que la demencia puede hacerse más grande,
puede deteriorarse más y más ese paciente o se puede estancar. Tenemos que ver eso, si hay un estancamiento, si hay un regreso o si hay un empeoramiento. Pero ese es nuestro objetivo en cuanto a este diagnóstico de deterioro de la comunicación verbal relacionado con el deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué actividades nosotros debemos de hacer? Estas. Dirigirse al paciente de forma abierta, amistosa y relajada. Debemos hablar con el paciente en un tono de voz claro y bajo. Obviamente no bajo, no al punto de llegar a cuchichear, pero sin elevar la voz, porque muchos pacientes también, al nosotros elevar la voz, dicen, me está gritando, y entonces empieza a haber irritación, irritabilidad del paciente, y puede haber enojos y todo puede pasar. Hablar con el paciente, con un tono de voz bajo y claro, identificarse siempre y mirar directamente al paciente. Nunca debemos de darle una indicación mientras estamos mirando a otro lado. Siempre tenemos que voltear a ver al paciente, así como lo hacemos con los niños chiquitos, que hasta luego los agarramos de los hombros a los niños chiquitos, no a los pacientes con Alzheimer. Los agarramos de los hombros, los miramos a los ojos y le decimos, mira, tienes que hacer esto. Así con el paciente con Alzheimer. Tienes que pararte a su nivel y decir, mire, vamos a hacer esto, voy a ayudarle con esto, sin buscar desviar la mirada, siempre viéndolo él. Proporcionar un ambiente relajado y alentador, evitar ruidos y evitar distracciones, valorar esa conducta no verbal, las expresiones faciales, el lenguaje corporal que tiene el paciente, la postura, los gestos, cómo camina, cómo se sienta, cómo se para saber, porque a lo mejor alguna expresión facial o algún lenguaje corporal nos ayuda a ver que empieza a haber un detonante de irritabilidad. Entonces, eso también tenemos que verlo muy bien. Explicarle las actividades empleando frases cortas, como les decía hace ratito. Lo más conciso posible, sin agarrar y cantimplear, sin ponerle tanta paja a lo que le vamos a decir, decírselo concreto. Las instrucciones deben de fraccionarse en tareas reducidas y comprensibles, que use gestos simples, que señale los objetos y use demostración si es posible. Nosotros decimos, tienes que tomar este vaso así, 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 y se acabó. Asegurar de contar con la atención del paciente, porque también el paciente de repente voltea, que ya pasó la mosca y para oye, Pedro, ponme atención. Y ya, cuando regresamos la atención hacia nosotros, entonces volvemos a dar la instrucción, porque muchas veces quedamos con la instrucción a la mitad o ni a la mitad o ya íbamos a terminar, resulta que se distrajo. Hay que asegurarnos que tenemos su plena atención, porque si no, son como los niños, se distraen con cualquier cosa, y si a los niños les estás dando una instrucción y se distraen, ¿qué les pasa? Ya no te oyeron, ya no te entendieron y hacen las cosas a medias y las hacen mal. Entonces, escuchar también al paciente e incluirlo en la conversación, platicarle, oye, ¿cómo te sientes? Aunque tú estés todo el día, tú a lo mejor se le olvida algo de lo que pasó en la mañana y, oye, ¿cómo te fue en la mañana? Ah, no, mira, me fue bien. Eso es incluir al paciente en la conversación. Identificar las conductas agendadas, es decir, la realización de una determinada conducta para pedir algo y anotarlas con su significado para comprender al paciente mejor. Pero a lo mejor es lo que te decía, préstame la cosa esa que está ahí en la mesa que tienes casi a un lado de la mano. Ok, lo anoto. Estimular al paciente a describir historias, situaciones pasadas, que a lo mejor, oye, ¿te acuerdas, Pedro, cuando fuiste a Acapulco, no sé, cuando tenías 15 años? Ah, sí, me acuerdo. Cuéntamelo, porque me gusta mucho esa historia cada vez que me la cuentas. Ay, sí, ¿cómo no te la...? Eso es revivir y descubrir situaciones pasadas. Esto es una actividad muy buena para ese diagnóstico. Tenemos el diagnóstico de alto riesgo de traumatismo relacionado con la falta de conciencia de los peligros ambientales, secundario, obviamente, el déficit cognitivo. Como objetivo de enfermería para este diagnóstico es garantizar la seguridad del paciente a medida que pierde su capacidad de controlar factores potenciales peligrosos del ambiente. Que dice, hay un cuchillo y lo agarra así con la mano porque se le olvida que si agarra ese cuchillo con la mano se puede cortar. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo, algo parecido. Entonces, ¿qué actividades debemos de hacer eso? Orientar al paciente sobre el ambiente que lo rodea, decirle,
ten cuidado con esto, no lo vayas a agarrar, no te acerques acá, no te vayas a quemar, no te vayas... Eso, orientar al paciente sobre todo el medio ambiente que lo rodea. Colocar barandillas en la cama. Si el paciente, por ejemplo, está dormido, pónganle las barandillas. ¿Para qué? Para evitar que ese paciente a lo mejor se le olvida que está en la cama, rueda dentro del sueño y ¡pam! Le va para abajo. Mantener el ambiente libre de obstáculos, asegurándose que exista suficiente luz para prevenir las caídas en la oscuridad. Si estás tú de noche o a lo mejor es un lugar oscuro porque a lo mejor la casa no tiene buena iluminación porque tienes casas ventanas, hay que prender la luz para evitar que ese paciente se tropiece con alguna cosa. Evitar el empleo de calentadores, de estufas, de ese tipo de cosas para los pacientes. De preferencia que no entren a la cocina porque pueden dañarse. La utilización de zapatos con suela antideslizante es muy importante, sea o no sea paciente con Alzheimer. Si tienes un adulto mayor, que utilicen suela antideslizable o antiderrapes, como lo quieran ver. Valorar los signos de dolor que emita el paciente. Es que, ay, ya me duele esto, me duele. Hay que, oye, ¿cuánto es la escala del 1 al 10? Cuando 10 es mucho, ¿cuánto te duele? No, pues tanto. Ah, ok. Lo anotamos. ¿En dónde te duele? No, pues aquí en mi dedo, porque me pegué con el mueble. Entonces, todo eso hay que valorarlo, hay que escribirlo y hay que decírselo al médico para ver si algún otro medicamento se le añade o alguna otra cosa. Mantener un ambiente tranquilo y sin cambios importantes para evitar los estados de agresividad del paciente. Tenemos este otro diagnóstico que es la incontinencia relacionada con la pérdida de memoria. El objetivo de la enfermería es reducir el número de episodios de incontinencia fecal y aumentar la continencia de los esfínteres. O sea, siempre hay que decirle, por ejemplo, como los niños chiquitos, ¿quieres ir al baño? Ah, sí, cierto. Y ándale, corren, porque de repente se acuerdan que sí tuvieron ganas y salen corriendo. A lo mejor muchas veces suele pasar. Dice, no, ya hice, o no tengo ganas. Entonces, hay que reducir esos episodios de incontinencia fecal. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? ¿Qué actividades? Mostrarle la localización en donde está el baño. Es necesario identificar la puerta con un dibujo o un algo para que lo ayude a recordar que ese es el baño. Valorar los hábitos intestinales. ¿Qué es valorar los hábitos intestinales? Hay que intentar adecuar a los pacientes a que vayan al baño a una misma hora, todos los días. Por ejemplo, no sé si tu paciente obra 2 o 3 veces al día. Bueno, darle más o menos un horario. Oye, Pedro, vamos al baño, son las 8 de la mañana, tenemos que ir al baño. Y a lo mejor dice, son las 8, pum, y su cerebro ya está haciendo clic con que las 8 de la mañana tiene que ir al baño. Y todos los días, oye, Pedro, son las 8, vamos al baño. Ah, sí. Son las 8 de la mañana, vamos al baño. Ah, sí. Y ahí van todos los días. ¿Para qué? Para que haya una menor incontinencia fecal. Evaluar los indicadores no verbales del paciente ante la necesidad de defecar. Vuelvo a insistir, primero, pacientes adultos mayores, sin necesidad de tener Alzheimer, tienen problemas también con lo que es la voluntariedad de los esfínteres, y tienen muchas veces, pues agarran y se hacen del baño. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de defecar, pero luego no lo dicen. Entonces, ¿cuáles son los indicadores no verbales? Que, por ejemplo, el paciente se lleve las manos a la pancita y esté así, siempre así. Dices, una de dos, o le duele el estómago o quiere ir al baño. Pero obviamente si ves cualquiera de las dos cosas, ves que el paciente está así, no te vas a esperar a ver a qué te lo dicen. Como enfermero y por lógica, tienes que agarrar y decirle, ¿sabes qué? Oye, ¿quieres ir al baño? Y a lo mejor el paciente dice, sí, ya me está doliendo mi pancita, pues entonces van al baño. Y obviamente después de la eliminación fecal, tenemos que ayudar a limpiar la zona perianal. Muchos pacientes también se les olvida ya esa parte. Y a lo mejor se subieron el calzón y ya el chorino ya lo tienen con una rajita de canela y a lo mejor hasta la canela allí. Entonces, tenemos que ayudar al paciente a limpiar la zona perianal. Tenemos también este otro diagnóstico que puede o no puede haber en un paciente con Alzheimer, que es la alteración de los modelos de eliminación, también urinaria, relacionadas con la pérdida de memoria. Y los objetivos de este diagnóstico y de estas actividades es valorar la existencia de los síntomas agudos de incontinencia y establecer, si fuese necesario, un esquema de reentrenamiento vesical, algo parecido a lo que es el reentrenamiento fecal.
Entonces, ¿qué actividades nosotros debemos de hacer? Valorar al paciente en busca de causas agudas de incontinencia, como por ejemplo infección, retención, delirio. Tenemos que asegurar que el paciente conoce su situación del retrete, que si fuese necesario también igual lo mismo, un dibujito, que lo mismo que para la popó, casi es para la pipí también. Valorar la presencia de las claves no verbales, de ese lenguaje corporal de cuando alguien quiere orinar. Obviamente, cuando alguien quiere ir al baño es la pancita, y cuando alguien quiere orinar, se agarran, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues, se agarran donde está la vulva, y en el caso de los hombres se agarran por donde están los testículos. Y tú dices, quiere orinar, entonces vas y sales corriendo con el paciente y lo llevas al baño. Valorar el modelo de evacuación del paciente y usar la información para planificar un esquema de evacuación muy similar al de evacuación fecal. Limitar la ingesta de líquidos, sobre todo por la noche. Es decir, por ejemplo, son las 5 de la tarde, durante las 8 de la mañana hasta las 4 y media, 5 de la tarde, recordemos que hay que tomar 2,5 litros de agua mínimo. Entonces, tome agua, hay que tomar agua, hay que tomar agua, hay que tomar agua, hay que tomar agua. Pero llega la tarde, a las 5 de la tarde, cuando más tardar, ya no le recordamos tanto de tomar agua. ¿Para qué? Para evitar que haya alguna incontinencia vesical cuando está en la cama. Porque si imagínense, está dormido y después se le olvida que tiene que ir al baño, se va a orinar en la cama. Entonces, después de eso, después de comprobar, o después de orinar, comprobar que la zona perianal esté seca y ayudar a conservar esa higiene, esa integridad de la piel. ¿Por qué? Porque puede estar húmeda. Puede decirte, sí, ya me sequé, pero resulta que no se secó bien. Nada más agarré y le hizo así y vámonos. Y se subió así el chonino y ya después tiene ahí la manchota amarilla y además le empieza a tener una infección. Valorar el tipo de incontinencia y descartar una infección y ver obviamente si es tratable esa infección e iniciar lo que es la reeducación vesical. Y de aprietes, cierre, aprietes, cierre, aprietes, cierre. Así parecido a la incontinencia fecal. Tenemos esta otra diagnóstico que es la alteración del patrón de sueño relacionado con la intranquilidad y desorientación secundaria con un déficit cognitivo. ¿Cuál es el objetivo de estas actividades que vamos a hacer? Es disminuir este trastorno del sueño. ¿Qué actividades vamos a hacer? Estas. Espaciar las actividades a lo largo del día intercalando periodos de reposo. Recordemos, de por sí son viejitos la mayoría de los pacientes que tienen Alzheimer. Entonces, son como niños chiquitos. Tienen sus periodos de descanso. No todo el día vamos a estar encima de ellos y decirle, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No. Va a haber periodos en los que el paciente puede agarrar, sentarse o acostarse y relajarse un ratito. Evitar que los pacientes se queden dormidos, obviamente, durante el día. No vamos a permitir que se duerman, sí vamos a permitir que descansen, pero sin dormir. Entonces, empleando paseos cortos y actividades planeadas. Los pacientes que duermen en el día deben de procurar hacerlo sentados en una silla en lugar de una cama para recordarles que ahí no deben dormir. Entonces, nunca dejes que se acueste, nada más que esté sentadito. Aquí quédese sentadito, ahorita vamos a aprender la tele, vamos a ver su serie favorita. Se acuerda que le gusta mucho no sé, la novela tal. Ah, sí, no, vamos a aprender a ver qué pasó con Crescencio. Pues ahí va. Evitar el empleo de sugestiones físicas, porque suelen aumentar la agitación. ¿Qué son sugestiones físicas? Que a lo mejor el paciente tenga un tic y esté a cada ratito. Y muérdese las uñas. Y tú, para evitar que se lastimen la uña, que agarras y dices, pues le vendo la mano, ya no puede alcanzarse la mano, ya no la puede mover y no se la puede masticar. Entonces, si tú le sujetas esa parte de su cuerpo, le provoca ansiedad, le provoca agitación e incluso le puede provocar irritabilidad y te puede agredir. Proporcionar obviamente un ambiente tranquilo, sin ruidos y sin luces durante la noche. Eso es en todos, no nada más con pacientes con Alzheimer. Administrar sedantes y ansiolíticos cuando esté prescrito. No porque digas, ay, lo veo muy ansioso, le voy a dar esto. No, si está prescrito se lo das, si no, no. Establecer una rutina para acostarse y procurar que se cumpla. Que decir, señor Pedro, a las 9 de la noche nos vamos a acostar para dormir. Ay, que no quiero porque no tengo sueño. No le estoy preguntando, señor Pedro. Tenemos que dormir. Ya a las 9 de la noche ya no hay nadie despierto. Ya sus hijas ya se fueron a dormir, ya sus nietos. Ya es hora de que también descansemos nosotros. Entonces, hacerle ver
a ese paciente que es necesario el descanso en la noche. Enseñar al paciente cómo puede realizar técnicas de relajación. Ay, no puedo dormir. A ver, señor Pedro, a ver, siéntese. Vamos a respirar, respire profundo, respire suave. Le pones, no sé, algún ruido blanco para que ese paciente se relaje. Entonces, técnicas de relajación tenemos a mares, para que podamos, que ese paciente se duerma en el periodo que se tiene que dormirse, en la noche. Déficit de autocuidados en la eliminación, aseo, higiene y vestido y evacuación relacionados con la debilidad y el deterioro de control motor y la pérdida de memoria. Los objetivos de estas actividades es ayudar al paciente a realizar tareas de autocuidado. El autocuidado es que el paciente se cuide a sí mismo, que sea más independiente y no sea tan independiente de nosotros. Digo, que no sea tan dependiente de nosotros. ¿Qué actividades vamos a hacer? Valorar la incapacidad de vestirse, de alimentarse, bañarse, y de acuerdo a eso nosotros vamos a decirle, a ver, usted se puede, a ver, yo le pongo el jabón, usted tállese aquí, tállese allí. Valorar el estado físico y cognitivo del paciente. Enseñar a la familia y al cuidador a proporcionar los cuidados específicos para ese paciente. Proporcionar cuidados al paciente totalmente dependiente y ayuda al que no sea tan dependiente como tal. Proporcionar instrucciones de paso a paso para realizar el máximo número de tareas por sí solo. Mire, usted va a hacer esto, yo le paso esto, a ver, esto, lo otro. Póngame su cepillo, yo le pongo la pasta. Ahora ese cepillo con sus muelitas, en los dientes, en esto, en otro. Todo eso para que ese paciente sea más independiente. En el baño utilizar un taburete de ducha para evitar que se resbale. Para vestir y desvestirse del paciente, pues recomendamos zapatos sin cordones, prendas de vestir sueltas o con cierres de presión, o con velcros, o con alguna cintura que no esté tan apretado y que sea fácil de quitar. Ayudar al paciente a vestirse, colocando la ropa en el orden que debe de ponerse. Ayudar al paciente a la hora de comer, pero de que coma solo, proporcionarle las pajitas, las cucharas, lo que sea. A ver, tenga, yo le doy el tenedor. Eso agárrelo con tenedor. Planificar un esquema de evacuación para evitar también una incontinencia urinaria mientras pasa alguna, de que se esté vistiendo, de que se esté alimentando, de que se esté bañando. Ah, ya me oriné y lo estás vistiendo y dices, ay, mi torre, lo acabo de bañar. Entonces hay que especificar un esquema para esa valoración y esa incontinencia urinaria. Tenemos la alteración de los procesos familiares debido a la crisis provocada por la enfermedad crónica de un familiar, la alteración de la vida familiar y la modificación de los papeles dentro de la familia, la modificación de esos roles. Entonces, los objetivos de estas actividades es reducir el conflicto familiar y aumentar la capacidad del cuidador o del familiar responsable como tal. Estimular a la familia y el cuidador a expresar sentimientos, frustraciones y problemas de acuerdo a esa patología, ofrecer apoyo, comprensión y seguridad de los familiares, ayudar al cuidador a aprender las responsabilidades que acaba de asumir, obviamente, remitir a los familiares a los servicios sociales que le ayude con el cuidado domiciliario, estimular al cuidador o al familiar responsable para que utilice los servicios de ayuda a domicilio, aconsejar a los parientes o amigos que imparten o que interpreten su comportamiento como un reflejo del proceso normal de la enfermedad. Que, ay, es que ya es muy agresivo. Sí, es agresivo porque hubo un alternante y ese alternante lo mandó a la agresividad, pero es por la misma patología, es el mismo Alzheimer el que lo hace ser agresivo. ¿O era agresivo antes? No, es el mismo Alzheimer. Entonces tenemos que ayudar a que también, ay, hijo, mira, ya le viste la cara a mi papá, sí, ya está enojando, sí. Cállate, ya no le digas nada porque ya está enojando. Entonces, tenemos que aconsejar a los parientes, a los amigos, a todo aquel que esté alrededor de ese paciente de Alzheimer, a que vea lenguaje corporal y que aprenda a comprenderlo. Aconsejar a los cuidadores a que sigan manteniendo sus amistades y que acudan a los actos sociales, obviamente. Y aconsejar a la familia la participación en un grupo de autoayuda, ya sea local o nacional, obviamente, pues lo van a hacer más local. De ser posible, llevarlo con algún psicólogo para que
terapia familiar e incluso terapia individual. Aislamiento social, ya sea del paciente o de la familia, relacionado con la ansiedad que sienten por la incapacidad y la pérdida de memoria y por la imposibilidad de dejarle solo. El objetivo de las actividades es evitar el aislamiento social del paciente y de la familia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Valorar la capacidad del paciente de comunicarse y el nivel de aislamiento social de la familia. Comentar con la familia del paciente la posibilidad de contar con amigos que ofrezcan apoyo y ayuda. Identificar sistemas de apoyo alternativos para la familia, de modo que el cuidador pueda mantener una vida social también. No porque dices, ay, pues tú eres tú te vas a encargar de mi papá porque pues eres la mayor y no te casaste, ya tienes 30 y tantos y ya te vas a casar, te vas a quedar con él y aquí te quedas y lo cuidas las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año. Oye, también tiene vida social y al final de cuentas el cuidador se va a llegar a cansar, se va a llegar a fastidiar y va a mandar todo al carajo. Entonces tenemos que darle posibilidad de que él pueda mantener su vida social sin afectar tanto al paciente. Ansiedad relacionada con los cambios o las amenazas reales o percibidas. Los objetivos de las actividades es que el paciente disminuya su ansiedad, porque esto va relacionado a la ansiedad. Entonces, dar tiempo al paciente para que se exprese temores, exprese miedos, alguna sugerencia, escuchar todo lo que nos tenga que decir el paciente, escucharlo con respeto. Ayudar a reducir esa ansiedad, estableciendo una comunicación fluida y evitar cambiarle la habitación y proporcionar un ambiente con pocos cambios, lo que veíamos al principio, dejarlo en un ambiente coherente y rutinario, sin quitarlo de esa rutina. Aunque a nosotros decimos, ay, la rutina, qué flojera. El paciente con Alzheimer necesita rutina, no necesitamos sacarlo de lo rutinario porque si no el paciente de Alzheimer empieza a entrar en ansiedad, en agitación, en irritabilidad. Durante la hospitalización, pedirle a los allegados que traigan objetos familiares. Si es que el paciente tiene que estar hospitalizado, que le lleven lo que el paciente le guste. No sé, a lo mejor le gusta un peine, porque el cepillo que está allá en el hospital está horrible y no se peina bien. No sé, cualquier cosa que al paciente le guste. Ayudarle a encontrar objetos perdidos cuando algo se pierde en la casa. Oye, no es que mis lentes no los encuentro. A ver, yo le ayudo a buscarlos. Y andan todo, aunque traiga los lentes en la cabezota. Evitar forzarle a realizar demasiadas tareas. Recordemos que son tareas mínimas y tienen que ser con cuadrado así de que vamos a hacer esto y pum, sin darle tanto rollo. Evitar horarios de visitas limitados para los familiares. Los familiares pueden ir cada vez que quieran. No son de que, como en el seguro, de 8 a 2 son las visitas y de 3 a 5 y de ahí ya no. No. Que vayan, que tengan una vida normal, lo más normal posible con el paciente. Y por ejemplo, iban cada 8 días, que sigan yendo cada 8 días. No porque tienen Alzheimer quiere decir que, ay, no, me lo va a pegar el Alzheimer. No. No es nada contagioso, ¿ok? Alto riesgo de violencia relacionado con la irritabilidad, frustración y desorientación secundarias a la degeneración del pensamiento cognitivo. Los objetivos de estas actividades es que el paciente demostrara control de su comportamiento con ausencia de violencia. ¿Qué actividades van a hacer estas? Poquitas. Pedirle al cuidador que le explique cómo suele comportarse y qué puede hacer para calmarle. ¿Qué se hace para calmar? A ver, señor Pedro, respire. ¿No quiere bañarse? No, no me quiero bañar. No se preocupe, no nos vamos a bañar. No se angustie, no se enoje. No lo voy a bañar. Ok. Así, tan sencillo, para evitar una exaltación del paciente. Vigilar al paciente para detectar signos de aumento de la ansiedad. En el paciente que está así, que se está arrastrando mucho, que a lo mejor está volteando a ver para todos lados. Oiga, don Pedro, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? No, pues es que siento que me siguen, que me quieren. Sí, ahí está el señor, mira, ahí trae un machete y me quiere pegar. Entonces tenemos que ver esos detonantes de la ansiedad. Reducir los estímulos ambientales como por ejemplo el ruido y la luz, para evitar que esa ansiedad se detone. Y documentar
Todo tenemos que registrar, síntomas, el factor participante, la hora, incluso muchas veces como estamos dentro de la rutina con el paciente de Alzheimer, hay ciertos días, así como en ciertos horarios, que el paciente le detona la ansiedad. Y dices, no, pues todos los lunes a las 3 de la tarde es de ley que se ponga ansioso. Y ya te la sabes. ¿Por qué? Porque ya está documentado. Que allá por lo menos, si se queda algún otro familiar cuidando a ese paciente con Alzheimer, dice, ay, hoy es lunes y ya se van a dar las 3 de la tarde. Hoy es cuando mi papá se pone así. ¿Por qué? Quién sabe, pero hay algo que el lunes a las 3 de la tarde lo pone ansioso. Entonces tenemos que documentar todo eso y escribirlo. Entonces, estos son así a grandes rasgos todo lo que tenemos que hacer, los cuidados que tenemos que hacer con el paciente con Alzheimer. Eh, si tienen alguna duda, díganme y ahorita se las resuelvo antes de que nos echemos a correr. ¿No? Bueno, parece ser que no hay dudas. Entonces, sin más por el momento, me paso a retirar. Que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo por aquí. Esto y otras muchas cosas más. Nosotros, o bueno, yo se las enseño a los alumnos auxiliar de enfermería de los diplomados de aquí de la SIL. Entonces, con mucho gusto los atiendo aquí. Dense una vuelta, inscríbanse a los diplomados, sobre todo el auxiliar de enfermería, está bien bueno. Lo estamos viendo. Que tengan una bonita tarde, hasta luego.